Listo. Buenas noches. En honor al tiempo, vamos a empezar. Entonces, quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí con nosotros en este webinar sobre costos de producción de arándano, estrategias para su rentabilidad. Les vamos a dejar un mensaje en el chat de Zoom para que las personas que aún no hayan llenado el registro puedan completarlo y así obtener su certificado de participación. Antes, quiero contarles un poco sobre Eñengui. Eñengui es una empresa que está dedicada a la formación y capacitación en learning y es la empresa que ha creado este espacio formativo para conectar la innovación educativa con el mundo agrícola. Ahora sí, quiero presentarles a nuestra ponente, Vanessa Bisuete. Ella es ingeniera agrónoma, graduada de la Universidad Central del Ecuador, con una sólida experiencia en desarrollo rural y extensión agropecuaria. Su trabajo se ha enfocado en la gestión e implementación de proyectos de inversión, especialmente en producción de arándano de exportación. También tenemos el gusto de contar con la participación del ingeniero agrónomo Gustavo Jarrín, quien nos acompaña en este espacio para compartir sus conocimientos y experiencia. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia en este webinar. Muy buenas noches con todos y con todas. Reitero el agradecimiento a mi nombre, al nombre del ingeniero Gustavo Jarrín y de Ñengui, por haberse dado cita el día de hoy para que puedan disfrutar y aprovechar un poquito de esta experiencia y de la información que tenemos para compartir con ustedes. Entonces, para poder entrar en materia, para iniciar ya como tal con el desarrollo del webinar, nos gustaría empezar con una pregunta interactiva y nos gustaría que ustedes participen también. La pregunta es, ¿cuánto cuesta producir un kilo de arándano? Quisiéramos escuchar sus experiencias, si es que fuera en este caso una aproximación, una idea que tengan, si es que ya tienen cierto conocimiento acerca de hacia cuánto puede ascender este valor, quisiéramos escucharles. Entonces, ahí como pueden ver en pantalla, esta es la pregunta, ¿cuánto cuesta producir un kilo de arándano? Nos encantaría escucharles. Ya. En el chat tenemos un link para que puedan digitar las respuestas acerca de esta pregunta. Entonces, ahí en pantalla podemos observar más o menos cuáles son los valores. Ya, perfecto, Pedro 250. Y si pueden digitar en el link para que aparezca en pantalla. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su participación. Tenemos respuestas de 2.50 y de $5. $1, perfecto. Vamos a dar unos segunditos más para que ustedes puedan compartirnos qué idea tienen acerca de este valor. $10. Bien, $3. Nos preguntan que tal vez baje el costo a mayor cantidad de arándanos. Precisamente eso lo vamos a descubrir el día de hoy con nuestra presentación.
Perfecto. Tenemos valores estimados. Muchos entiendo que puede que hablen de su experiencia, más o menos tal vez de la experiencia acerca de otros frutales. Entonces, para empezar ya con el desarrollo del webinar, al final del cual vamos a responder esta pregunta con valores referenciales acerca de cuánto nos cuesta producir un kilo de arándanos, tenemos un material preparado para ustedes. En este momento voy a empezar a compartir. Listo. Aquí tenemos. Bueno, entonces, respecto al webinar del día de hoy, que trata a grosso modo de los costos de producción del arándano, cuáles van a ser las estrategias de su rentabilidad, vamos a iniciar con el panorama actual del mercado del arándano en Ecuador y en Sudamérica. Para este tema voy a ceder la palabra al ingeniero Gustavo Jarrín, con quien tenemos el gusto de compartir, bueno, pues escena el día de hoy. Inge, le cedo la palabra, vamos a escucharle. Agradezco nuevamente la presencia de todos. Buenas noches con todos y todas. Agradezco esta invitación a participar en el webinar organizado por la empresa Ñengui, una empresa que está desarrollando todos los cursos virtuales, educación en línea y learning, ¿no? Entonces yo felicito esta iniciativa y en honor al tiempo empecemos con el tema que nos convoca. Vamos a hablar un poquito sobre el panorama actual del mercado del arándano en Ecuador y Sudamérica. Entonces, en primer lugar, quisiera hablar un poco sobre la situación global. Y podemos observar en pantalla un gráfico cuyos ejes nos representan el volumen de exportación expresado en miles de dólares, desarrollado por los distintos países en el año 2024. Y lo que salta a la vista es fundamental. El país que más está exportando arándanos en este momento del mundo es Perú. Ahora, la producción mundial de arándanos ha mostrado un crecimiento constante, por eso es un producto que tiene gran acogida dentro de los agricultores, de los agroproductores. Se ha alcanzado 1,78 millones de toneladas en 2023 a nivel mundial. Esto es una cifra muy grande. China, Estados Unidos, Perú son los principales productores y representan el 88% de la producción total. En cuanto a las exportaciones, como habíamos mencionado hace un momento, Perú se destaca como el principal exportador en Sudamérica, seguido en Sudamérica por Chile. Ahora, es importante indicar lo siguiente: América Latina lidera en la superficie cultivada, con un 42,32% del total mundial. Y claro, después de ellos siguen Asia y Pacífico, Europa, Medio Oriente y África. China, Estados Unidos y Perú son los principales productores a nivel mundial. Como se dijo, una proporción importante, específicamente el 88% de esta producción de arándano a nivel mundial es cooptada, es acaparada por China, los Estados Unidos y Perú. China solamente acapara un 32% de la producción mundial. Entonces estamos hablando de unos números bastante prometedores. Como se dijo, es una tendencia creciente y por lo tanto el arándano va a seguir siendo un producto atractivo por muchos años más. En 2023 se registraron 267,000 hectáreas de arándanos a nivel mundial y esto representa un aumento del 7,23% en superficie respecto al año 2022. 7,23% de aumento de superficie. Eso en términos de volumen de producción es un número importante. Y por otro lado, nos denota que el consumo tiene un comportamiento estable, algo que es muy importante para toda la producción agrícola a nivel mundial. Miren ustedes el caso del cacao, por poner un ejemplo arquetípico de cómo se comportan los productos agrícolas en el mercado internacional. El cacao hace unos años empezó a incrementar sus precios porque varios factores convergieron, eh, factores bióticos, abióticos, que los principales productores, sobre todo a nivel de África, fueron afectados. Por tanto, esa producción
esa producción Costa de Marfil, por ejemplo, que ya no fue cubierta por los países africanos que normalmente lograban esta cuota esta cuota de mercado, fue suplida poco a poco por Ecuador. Entonces, esa ventana, esta oportunidad fue acogida por Ecuador y los precios, claro, obviamente incrementaron de manera ostensible. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un pico, el cenit del precio, pero va a llegar un momento en que los países como Costa de Marfil recuperen su producción y obviamente el precio va a bajar. Muchos productores tumbaron las plataneras por entrar a cacao. Entonces, en algún momento, siendo el cacao un cultivo perenne, el precio va a bajar, se va a estabilizar y obviamente ya no va a ser tan rentable como en este momento. ¿Qué sucede ahora con el plátano verde? Sobre todo, el precio está por las nubes. Es precisamente esta fluctuación la que quiero traer a colación, que es una característica, como ustedes saben, del comportamiento de los productos agrícolas en el mercado nacional y mundial. El arándano, por el contrario, tiene un precio estable, pero sobre todo, y lo más importante es que el consumo es creciente, es constante, es una tasa, habíamos dicho, comparando del 2023 al 2022, se incrementó en superficie cultivada 7,23%. Entonces, esto es importantísimo. Quiere decir que si un emprendedor decide incursionar en la producción de arándano, tiene en primera instancia asegurado un mercado para la venta de su producto. Esto es algo fundamental, porque no en todos los productos se puede tener esta seguridad relativa respecto al consumo de nuestro producto. Ahora, en cuanto a producción individual, eh, empecemos un poquito a hablar de China, que lidera con alrededor del 32% de la producción mundial, superando a Estados Unidos como el principal productor desde el 2021. Ahora, Estados Unidos contribuye con aproximadamente el 27% del total de la producción mundial. Sin embargo, Perú, en Sudamérica, ha tenido un crecimiento espectacular, convirtiéndose en un importante productor y exportador con una cuota de mercado del 19% en 2023. Ahora, ¿qué sucede respecto al consumo, el consumo de arándano a nivel mundial? Estados Unidos es el principal consumidor, definitivamente. Y estamos hablando, si nos fijamos en el eje Y nos expresa el valor importado en miles de dólares. Entonces, a este 2.500.000 debemos multiplicarle por 1.000, es decir, 2,5 billones de dólares de consumo de arándano por los Estados Unidos de América en el año 2024. Esta es una cifra espectacular. Y como les decía, aunado a la estabilidad en el consumo, nos deja un escenario muy favorable para nosotros como productores y los nuevos productores que buscan incursionar en la producción de este rubro tan importante. Ahora, por otro lado, quiero decirles que si pasamos la lámina, por favor, estimada Mané. Perfecto. Vamos a hablar de un poquito del panorama general en la producción, específicamente en Sudamérica. Como habíamos dicho, Perú se destaca como el principal exportador en Sudamérica. Durante las semanas 18 a la 23 de esta campaña agrícola 2025-2026, la exportación de arándanos frescos peruanos alcanzaron 14 millones de dólares, con un volumen total de 1.970 toneladas. Estas cifras, por supuesto, que reflejan un notable incremento interanual del 100%, 126% en valor y del 170% en volumen. Es decir, la producción cada año se va incrementando. ¿Por qué? Porque la demanda cada año continúa creciendo y este crecimiento es, por supuesto, constante. Ahora, el desempeño positivo obedece a diversos factores. De hecho, los factores, varios estudios analizan pues cuáles son los factores determinantes para el crecimiento. Y el último estudio publicado en 2024 eh, de estudiosos respecto a cómo se comporta el mercado del arándano a nivel internacional, identifican tres factores fundamentales.
La demanda como tal, que es tiene un comportamiento continuo y creciente, el precio del arándano, que es estable. Y aquí viene un factor que es fundamental, sobre todo para Sudamérica, la estacionalidad. ¿Por qué? Porque la estacionalidad se convierte en una ventaja competitiva y ventaja comparativa respecto a los países del norte. Específicamente, cuando hay escasez respecto a los países del norte, es decir, los países del norte por su estacionalidad se encuentran en invierno, no están produciendo arándano en sus niveles normales, nosotros como hemisferio sur podemos cubrir esta ventana y para nosotros no hay competidor en ese momento. Entonces, aprovechando esta estacionalidad, todo el producto que se cultiva en Sudamérica puede ser colocado y de hecho es colocado en el mercado norteamericano con una facilidad y un precio muy, muy bueno. Ahora, por otro lado, también hay que mencionar a Chile, pues porque Chile se posiciona como el segundo productor más grande de la región. Ha experimentado una cierta contracción en sus exportaciones, sin embargo, continúa siendo el segundo productor y es una tendencia estable en todo caso. Perú está despuntando, sin embargo, Chile se ha mantenido. Argentina ocupa el tercer lugar en Latinoamérica. Argentina tiene un enfoque en la producción orgánica y también una campaña para promover el consumo local. Por otra parte, Colombia también ha mostrado un crecimiento notable, ha aumentado el 669% proyectado para el 2026. Entonces es un crecimiento muy, muy importante, ¿no? Enfocándose siempre en el mercado global. Brasil y Uruguay también han comenzado a plantar arándanos a nivel comercial. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador actualmente se produce una superficie aproximada de 300 hectáreas. De esta producción se concentra principalmente en las provincias del Carchi, tenemos Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Azuay. También existen unos ensayos y unas pruebas de producción para adaptabilidad de variedades, condiciones de cultivo que se están dando actualmente en Manabí, El Oro y Santa Elena. De esta producción total, de la producción total de arándano en el Ecuador, el 70% se destina al comercio local. Y aquí salta la primera pregunta. 70% de la producción, comercio local y el 30% restante para la exportación. Lo que sucede es que el mercado interno también, el consumo interno también ha crecido. Por lo tanto, esa demanda aún no está completamente satisfecha. Entonces, toda la producción de los nuevos agricultores que van incorporando sus hectáreas a la matriz productiva de nuestro país, básicamente está siendo absorbida por el mercado nacional. Y aquí cabe una particularidad. El precio a nivel nacional también es excelente para los productores. A nivel internacional es muy bueno, pero específicamente en Ecuador, por ser un producto novedoso que está teniendo una excelente aceptabilidad dentro del mercado por diversas características, antioxidantes, etcétera, etcétera, de hecho hace que exista un precio excelente. Entonces, por esa razón, el 70% actualmente de estas 300 hectáreas que están cultivadas se destina al mercado local. Por otra parte, decirles que de 2022 a 2024 exportó a distintos países. Muchos de ellos, por ejemplo, Países Bajos recibió una exportación total de 869 toneladas de arándano fresco. Estados Unidos también recibió gran parte de nuestras exportaciones y los ingresos para el país son importantes y cada vez más de mayor volumen, ¿no? Entonces, podemos decir que de 220 toneladas métricas que se exportaron en 2022, en 2024 se exportaron 758. Entonces, es un crecimiento muy, muy importante. Eso en relación al contexto del mercado en el Ecuador. Agradezco su atención. Ingeniera Bisuete, cedo la palabra para que continúe con la presentación. Muchas gracias, Inge. Bueno, ahora para abordar un poquito el tema de las oportunidades que tenemos frente a otros países que abastecen la demanda internacional. Como bien dijo el ingeniero Jarrín, una ventaja sumamente importante que tiene Ecuador, bueno, y en realidad varios países
que nos acompañan en Sudamérica, que no son de 4 estaciones, es que nuestra producción puede ser permanente. Entonces, de esta forma, podemos insertarnos en el mercado internacional para abastecer la demanda de países como Estados Unidos, que ya vimos, Países Bajos, y algunos países de Europa, que en realidad es creciente y constante. Si ya hablamos de manera específica hacia la situación del comercio en Ecuador, también es importante mencionarles que el protocolo fitosanitario de exportación para arándano está aperturado para más de 30 países actualmente. Entonces hay una buena oportunidad de, primero, para, para considerar que la demanda interna no está satisfecha todavía, en caso de que nosotros sabemos, considerando cómo es el comportamiento del mercado, llegar a coparse esta demanda, nosotros tenemos una amplia posibilidad de poder exportar y no solamente por las características deseables del arándano ecuatoriano, sino que también tenemos oportunidad para estos 30 países y hay bastante apoyo respecto al MAG y respecto a las políticas gubernamentales. Entonces, ahora dirigiéndonos un poquito a la parte neurálgica, tanto de este webinar como del curso, vamos a hablar un poquito a grosso modo del análisis de la rentabilidad del arándano. Entonces, para iniciar, planteemos una estructura de costos básicos. Como en todos los rubros agrícolas y agropecuarios, nosotros vamos a manejar costos fijos, que también se conocen como indirectos, y costos variables, también conocidos como directos. En este caso, a los costos fijos se les llama indirectos también, porque son gastos que yo voy a tener que cubrir independientemente de mi volumen de producción y que como tal no se relaciona tanto al proceso productivo. Entonces, si hablamos del arándano, dentro de estos costos fijos, nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, el pago de mano de obra permanente, que nosotros siempre vamos a necesitar manejar el predio, incluso si es que no se dan relaciones comerciales. También podemos considerar como costos fijos a los servicios básicos que yo voy a tener que manejar en mi predio. Si es que yo tuviera que incurrir en solicitar un préstamo para poder iniciar con mi producción, también el servicio de deuda entraría en esta categoría, en los costos fijos. Ahora, en cuanto a costos variables directos ya relacionados precisamente con la producción, nosotros hablaremos de insumos tanto para fertilización como para manejo integrado de plagas y enfermedades. También hablaríamos de ya tarifas de riego que varían según la localidad, según el volumen de consumo, hay que considerar la ley de aguas, pero esto sí va directamente relacionado con el proceso como tal. También en los costos variables nosotros podríamos encontrar mano de obra ocasional que se requiriera, por ejemplo, en las etapas en las que ya nuestra plantación alcance su máximo potencial productivo, porque necesitaríamos apoyo si es que no tenemos un proceso de cosecha mecanizado, ¿no? Necesitaríamos apoyo para hacer la cosecha. Entonces, estos ya se considerarían como costos variables. Entonces, dicho esto, dentro de la clasificación de costos fijos y costos variables, vamos a nosotros encontrar costos de inversión y costos operativos. ¿Por qué es importante que en el cultivo de arándano nosotros diferenciemos bien estas dos tarifas? Como en algunos, bueno, en la mayoría de los frutales, el arándano alcanza su máximo potencial productivo algunos años después de la implementación. Entonces, yo no voy a recibir el rédito esperado que yo tengo para mi producción desde el primer año. Entonces, yo voy a tener que cubrir en inicio para poder operativizar como tal ya mi producción, no solamente la inversión en infraestructura, hablemos de invernaderos si es que fuera el caso, ya de un cultivo más tecnificado en el que necesito controlar mucho más las condiciones atmosféricas, o bueno, también hay la posibilidad de implementar cultivos, depende mucho de la zona, de las condiciones climáticas, puedo implementar cultivos solo bajo sarán. Entonces, además de la infraestructura, que también consideraría un sistema de riego, dependiendo del mercado de destino, una sala post cosecha más o menos tecnificada. Voy a necesitar en este caso el material vegetal también que yo tengo que adquirir y que es bueno, que es un costo significativo, como vamos a ver un poquito más adelante. Yo también tendría que cubrir los costos operativos ya relacionados a los costos variables de por lo menos del primer año en este caso. Entonces es muy importante considerar esta situación. Ahora, si hablamos ya de los porcentajes relativos que implican, bueno, que se ven implicados en la producción de 1 kilogramo de arándano, en el caso de la infraestructura, como había mencionado, sea esta invernadero, infraestructura más simple,
sobre todo basándonos en datos referenciales, de los que tenemos experiencia, de la implementación de cultivos, sobre todo, bueno, ahora el arándano se da en la sierra ecuatoriana por la buena adaptabilidad de las variedades a estas condiciones. Diremos que la infraestructura representa del 30 al 35% de los costos totales que implica. Entonces, es sumamente importante que yo determine bien cuál va a ser la necesidad de implementar cierta estructura o no. Ahora, si hablamos acerca de la mano de obra, esta representa aproximadamente el 7% de los costos totales. Como les decía, estos son valores referenciales, pero en realidad la variabilidad no es mucha, ¿no? Si hablamos del material vegetal, aquí está otra inversión importante, si la comparamos con la infraestructura. El material vegetal puede representar el 27,5% más o menos de la inversión en la que yo voy a necesitar incurrir. Ahora, es importante considerar que hay muchísimas formas de optimizar estos costos. Si ustedes ya están inscritos en nuestro curso, bueno, una vez empecemos con el desarrollo, van a poder ver con más detalle cuáles son estas metodologías de optimización. Pero así para darles un pequeño adelanto, podré compartir con ustedes que en el material vegetal hay variedades que son libres de patentes, perdón, variedades que se obtienen de cultivo meristemático y que yo puedo aplicar o no, dependiendo, como les había dicho anteriormente, del mercado de destino. Ahora, en cuanto a los insumos, estos en realidad representan del 2 al 3%. Estos valores, claro, también se pueden alcanzar, bueno, hablando de fertilización y de manejo integrado de plagas, siempre y cuando yo diseñe un plan de fertilización adecuado, que no incurra en un exceso de fertilizantes, que nosotros sabemos que no solo resulta perjudicial para el suelo en caso de que yo haga un cultivo directo, que no sea en sustrato, sino que también me va a representar para mí un costo innecesario. Y si es que utilizo, por ejemplo, un sistema de fertirriego, que es mucho más tecnificado y que me va a permitir dosificar de mejor manera los fertilizantes, podemos alcanzar este valor. Ahora, en cuanto al riego, dependiendo de la tarifa que se pague por usuario en la localidad, esto representa del 1 al 2%. Y si hablamos de sustratos, en caso de que yo vaya a implementar un cultivo en sustrato para alcanzar una mayor densidad de siembra, o si voy a hacer un cultivo directo en suelo, dependiendo de mis condiciones, estos valores representarían el 15% más o menos del total. Hablando en términos generales, para Ecuador, la implementación de 1 hectárea de arándano, si es que hablamos de sistemas mucho más significados, por ejemplo, hidropónicos, con un mayor control de condiciones de temperatura, de humedad relativa, pues se puede superar un poquito tal vez los $60,000 por hectárea. Pero el costo aproximado está entre los 40,000 y los $60,000 por hectárea. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes en el planteamiento de costos? Como primero está escoger una técnica de cultivo inadecuada. Y muchas veces los productores o nosotros podemos dejarnos guiar tal vez por experiencias de otros agricultores o por sugerencias o por información que nosotros encontramos disponible en la red, que nos dicen, por ejemplo, que comprar sustratos, por supuesto, e implementar un cultivo en sustrato me permite a mí tener una densidad de siembra mayor y por tanto tener mayor productividad. Pero si las condiciones de mi suelo son sobre todo de buen drenaje, porque el arándano es un cultivo bastante susceptible al encharcamiento, yo no tendría que incurrir en la compra de sustratos. Entonces, más o menos por ahí va enfocada la situación que queremos compartir con ustedes. La técnica de cultivo es sumamente importante para yo poder tener una buena planificación de costos. La variedad, como les había dicho, hay muchas variedades de arándano para la cual se tienen que pagar los derechos de obtención vegetal, pero yo debo aprender a escoger la variedad apropiada para mi cultivo dependiendo del mercado de destino. Ahora, si yo voy a comercializar arándano en fresco, podría utilizar tranquilamente las variedades Emerald y Biloxi, que han demostrado tener una excelente productividad adaptada a las condiciones de la sierra ecuatoriana, pero también hay que considerar este tema que estas variedades libres de patentes suelen ser, bueno, el material genético de estas, mejor dicho, suele ser bastante degradado, entonces debo asegurarme de comprar las plántulas en este caso en viveros certificados. Ahora, si yo voy en cambio a dedicar, bueno, a destinar, mejor dicho, mi producción a otros mercados, por ejemplo, en este caso a la industria de procesamiento de alimentos, podría incurrir en una variedad Legacy o Legacy Star,
pese a que para estas plántulas yo tengo que pagar los derechos de obtención vegetal, el rédito también va a ser menor. Y si esta variedad presenta una mejor adaptabilidad a las condiciones de la zona en donde yo voy a implementar mi cultivo, pues no hay ningún problema. Lo importante es hacer un análisis detallado. Ahora, la mano de obra. Como les había comentado, actualmente en Ecuador, para el mantenimiento de de las producciones de arándano, normalmente se maneja para el mantenimiento general un promedio de 1 a 2 trabajadores por hectárea. Entonces, yo también tengo que identificar cuáles son las etapas de producción en las que yo puedo requerir mano de obra de apoyo para no incurrir en gastos adicionales, incluso por las podas. Normalmente en otros frutales como el durazno, la manzana, necesitamos hacer otro tipo de podas y más constantes. No sé si usted, bueno, muchos de aquí deben tener conocimiento de cuánto incluso puede costarme a mí pagar por una poda. Normalmente incluso se cobra por árbol, pero si yo recibo capacitación e identifico en qué momentos clave de la producción yo voy a necesitar una poda en arándanos, también puedo optimizar el tema de mano de obra y puedo evitarme también el tema de contratar 7 u 8 trabajadores por hectárea para que se ocupen de estas labores, cuando en realidad su presencia permanente no es constante. O mucho más allá, también poder tecnificar ciertas fases de la producción. Y finalmente, hacer una planificación de costos inadecuada. Como ya les mencioné anteriormente, la dinámica productiva del arándano se mantiene en un crecimiento más o menos lineal hasta que alcanza su máximo potencial productivo. Entonces, yo debo buscar las mejores estrategias para poder amortizar la inversión en la que voy a incurrir. Si es que yo aspiro a recibir ya el máximo rédito económico por la producción de arándano, tal vez en el primero o el segundo año, y proyecto mis gastos o el pago de una deuda bueno, con con esa idea, no voy a poder alcanzar mis ideales. Entonces, esto es súper importante también. Ahora, para terminar con esta parte, vamos a dar un ejemplo breve bueno, de una aproximación a lo que sería la relación beneficio-costo en la producción de arándano. Y con esto también vamos a poder responder la pregunta que hicimos al inicio de cuánto cuesta producir 1 kilo de arándano. Ahora, la relación beneficio-costo es un indicador financiero que a mí me permite medir ya de forma, bueno, con una interpretación muy fácil, cuánto dinero yo estoy invirtiendo por mi unidad de venta y cuánto dinero en realidad yo recibo. Y por tanto, cuánto dinero estoy recibiendo en realidad como ganancia. Ahora, para poder calcular una relación beneficio-costo, yo tengo que hacer un análisis proyectado a cierta cantidad de años. Voy a tener que hacer un planteamiento de costos fijos, directos. Voy a tener también que proponerme un volumen de producción. Pero bueno, para este caso particular, vamos a trabajar con valores referenciales, como les decía. Entonces, basado en la experiencia de otros agricultores, de lo que nosotros también podemos ver, de algunas implementaciones que hemos calculado, nosotros tenemos algunos valores acá. En realidad, estos son, bueno, hablando de tecnificación, todavía no, estos modelos productivos no consideran un nivel de tecnificación, por ejemplo, como cosechadoras automatizadas, como les decía, cultivos hidropónicos, pero de manera general, estos son los costos totales por kilogramo que podemos alcanzar para la producción de arándano. Ahora, para nuestro primer ejemplo, nosotros tenemos un costo total unitario de $2.75. Este valor, por ejemplo, se vería reflejado en un cultivo bajo invernadero, en una construcción sencilla, sin control de humedad, tecnificado, y pagando una patente por utilizar una variedad como Legas. Ahora, hablemos del beneficio total unitario. Para el caso del arándano, nos vamos a referir con el beneficio total unitario al precio de venta por kilogramo. Esto es interesante conocerlo también. Habíamos escuchado que los precios que paga todavía el mercado interno por el arándano son muy buenos. Entonces, si consideramos nosotros el precio de venta interno,
nosotros tenemos que aquí, en el mercado nacional, el arándano por kilogramo está costando aproximadamente de 7 hasta incluso $12. Este valor de los $12 sobre todo se refiere a arándano destinado a la industria de procesamiento y con otras variedades y con otras características sobre todo que son deseables para este mercado. Por ejemplo, hablemos de mayor concentración de azúcares, de mayor tamaño de la baya, el color y sobre todo esto. Pero bueno, para nuestro primer caso, vamos a hacer un ejercicio. Si es que ustedes pudieran también practicar, ayudarme con la división. Vamos en este momento a hacer el cálculo. Entonces, para esto, vamos a escribir aquí. Entonces, para nuestro primer caso, habíamos dicho que el costo total unitario, bajo esas condiciones, cultivo protegido, pagando la patente por una variedad legacy, el costo total unitario sería de $2 con 75. Ahora, hablemos de un precio de venta para el mercado nacional que, suponiendo los valores referenciales promedio, alcanzaría, digamos, los $9 por kilogramo. Ahora, para calcular la relación beneficio, voy a dividir el beneficio total unitario, es decir, el precio de venta de mi kilogramo de arándano, sobre el costo total, es decir, 9 dividido para 2,75. Si ustedes pueden hacerlo para que puedan corroborar, tenemos que mi relación beneficio-costo en el primer caso hipotético sería de 3,27. ¿Cómo interpreto yo esto? Que por cada dólar, que es la moneda que manejamos aquí en Ecuador, que yo invierta en mi cultivo, en el periodo de análisis que yo me haya propuesto, va a retornar a mi inversión $3,27. Eso quiere decir que voy a tener una ganancia de $2,27, mi ganancia líquida. Eso que representa más del 200%. Es una relación beneficio excelente. Ahora hablemos de otro caso. Por ejemplo, este costo de $1,70 por kilogramo de arándano está basado en un cultivo, igual cultivo protegido. En este caso no se tuvo que costear el terreno. Eso es un parámetro que también hay que considerar. Pero es un arándano destinado a la exportación. Es variedad Emerald. No se tiene que pagar patente. Es una tarifa de riego también baja, por decirlo así. Entonces, haciendo un compilado de todos los costos, llegamos a ese valor. Ahora, el precio de venta promedio del arándano ecuatoriano para la exportación se ubica en los $6. Entonces, en el hipotético caso de que yo vendiera este arándano a $6, apliquemos igual la misma división, 6 dividido para 1,70, tendría una relación de 3,52. Miren, aparentemente, aunque mi precio de venta es mucho menor que para el mercado nacional, igual obtengo una relación beneficio-costo elevada. Esto nos da una idea de que, bueno, de la rentabilidad del cultivo de arándano. Y esta es la razón por la que también se ha extendido el cultivo en tantos países, porque como les decía, tiene un precio de venta competitivo para exportación, en Ecuador todavía para el mercado nacional, y porque es un rubro bastante rentable. Ahora, hablemos de este caso en el que se obtuvo un valor aproximado de 3,50 para los costos totales unitarios. En este caso ya es un cultivo más tecnificado. Se aplicó bueno, se necesitaba una sala post cosecha con mucha más indumentaria, porque si es que yo vendo mi producto a granel, no voy a necesitar demasiadas acciones en post cosecha. Si es que yo voy a vender ya mi producto empacado para comercializarlo directo, voy a necesitar hacer labores de lavado, desinfección, empaquetado. Entonces, este caso de los costos unitarios se refiere a un predio con esas condiciones. Ahora, consideremos que voy a venderlo empacado directamente a los supermercados. Aquí, en este caso, bueno, no se consideraría por kilo, tal vez por unidades, pero más o menos el precio de venta del kilogramo igual estaría oscilando los $10. Entonces, perdón, los 12 en este caso, porque tiene valor agregado. Entonces, en este caso, si dividimos los beneficios totales que yo voy a obtener de $12 para 3,50, igual es una relación beneficio-costo de 3,42. Es bastante elevado, más del 200% de beneficio. Ahora, en este caso de $3, no se considera todavía el empacado,
pero es un producto que yo voy a vender a granel para la industria de procesamiento. Entonces, el precio de venta estimado estaría oscilando los $10. Vamos a dividir 10 para $3 y tengo una relación beneficio-costo, perdón, de 3,33. Estos son casos hipotéticos, ¿no? Claro, pero bueno, están basados en experiencia y en datos reales de los costos de venta, de cómo se dan las relaciones comerciales. Entonces, bajo esas condiciones, vemos que las relaciones beneficio-costo no bajan de 3. Entonces, aquí podemos ratificar que el cultivo de arándano es un cultivo bastante rentable. Lo importante, sí, como les decía, y bueno, la condición que es limitante para que los productores normalmente no se animen a incursionar en este rubro, es que representa una inversión inicial alta. Pero para ello se proponen varias alternativas que se pueden tomar. Hay muchas alternativas que está desarrollando el MAG porque hay una gran acogida para que pueda crecer el mercado del arándano. Entonces, además de estas opciones, facilidades de préstamos que ya está desarrollando el MAG, también se pueden desarrollar proyectos con asociatividad. Se puede considerar, por ejemplo, inversionistas. Lo importante para que yo pueda considerar a una inversión como buena o como mala es esto, los indicadores financieros y la seguridad del mercado que se tiene. Entonces, en nuestro curso, ustedes van a poder aprender a plantear de mejor forma los costos para poder hacer una buena planificación de gastos y sobre todo aprender cómo puedo yo optimizar estos costos. Y con eso terminaríamos en este caso el desarrollo del webinar. Les agradecemos mucho por su atención. Ahora quedamos atentos a sus dudas, a sus consultas. Queremos escucharles a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, señora y todos los presentes. Y yo tenía una consulta. ¿Cuál sería la proyección de un emprendimiento pequeño en arándanos de aquí de 5 a 10 años? ¿Se proyectaría de pronto para exportar o la inversión sí justificaría que se piense en exportar a futuro? Bueno, como les había dicho un poquito, nosotros tampoco podemos predecir con una precisión máxima cuál va a ser el comportamiento del mercado, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que el mercado nacional al que se destina actualmente la mayoría de la producción pueda coparse. La exportación, sin duda, es una posibilidad. Los arándanos ecuatorianos que ahora se destinan al comercio local están en cuanto a condiciones de calibre, es decir, el tamaño de la valla, grados Brix y Bloom, que es esta cubierta cerosa que está afuera de la valla, tienen las características óptimas para ser considerados para el mercado de exportación. Entonces, sí, si yo invierto y no tengo posibilidad de introducirme en el mercado nacional, la exportación por la calidad que tienen actualmente las vallas ecuatorianas es una opción. Yo puedo exportar tranquilamente. Tal vez alguien más. Si gustan, nos pueden dejar las preguntas también por chat. No sé si hay alguno. No todavía. Vanessa, una pregunta. Claro. ¿Cuál sería, en tu opinión, el mínimo rentable que necesitamos para empezar, como decir? ¿O cuántas plantas o cuánto en inversión inicial? Ya. Y En hay proyectos que ya están iniciando bueno, de lo que tenemos conocimiento en cuanto a extensión, hasta con 1.000 metros cuadrados ya se puede iniciar y sobre todo es para hacer producción experimental y que se pueda ya abrir paso para la comercialización.
Entonces, ese sería como el más pequeño para poder iniciar. Claro, en caso de que yo no tuviera mucha disponibilidad de terreno, ahí puedo optar, por ejemplo, por otra metodología de cultivo, es de lo que hablábamos. Puedo tal vez hacer un cultivo en sustrato a alta densidad. También yo tengo que manejar en este caso una poda adecuada que me permita desarrollar plantas que sean de fácil manejo y tener una densidad incluso de más, podría ser de más de 10.000 plantas por hectárea, es decir, que cada planta ocupe un área de menos de 1 metro cuadrado. Entonces así yo podría optimizar el terreno. Todo depende, como decía, del mercado en el que yo quiera introducir. Y tenemos una pregunta en el chat. Alex nos dice, ¿cuánta agua requiere una planta? Bueno, sabemos que el requerimiento exacto puede variar dependiendo de las condiciones de evapotranspiración, de la temperatura, pero aproximadamente una planta que ya está alcanzando o está en su máximo potencial productivo, dependiendo del tamaño y la variedad, normalmente requiere de 2,5 a 3 litros de agua por día. Eso es el valor aproximado. Y Andrea tiene una pregunta. Te escuchamos, Andrea. Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, buenas noches, Inges, muchas gracias por su presentación. Mi pregunta viene siendo más subjetiva según sus criterios. Actualmente nosotros estamos teniendo mucho contacto con lo que viene siendo agricultores de todo Pichincha, entre otras provincias. Y más que nada, otra problemática que yo he escuchado sobre la producción de arándano no es tanto la inversión que se tiene ahorita. Otra problemática que he escuchado bastante es que justo como estamos en el boom de la producción de arándano, ya existen bastantes agricultores o fincas que se han centrado en implementar cultivo de arándano. Y como menciono, lo que más se escucha ahorita es que ya no quieren implementar arándano porque dicen, no, ahorita ya tal finca se ha implementado arándano y años después yo ya no voy a tener ganancia porque ya todos van a ofrecer arándano. Entonces mi pregunta para ustedes sería, ¿qué consejo o qué opinión tendrían ante este criterio para poder aconsejar a los agricultores que presentan esta ideología? Gracias, Andrés. Bastante interesante tu pregunta. Sí, en realidad los agricultores tienen bastante experiencia en cuanto a cómo se copan los mercados. Precisamente por eso yo les hablaba de la opción de la exportación. Como recientemente vimos en el tema del cacao, hubo un incremento en el precio y muchos productores empezaron a implementar cacao sin considerar la dinámica productiva. Entonces, para los mercados que ya están copados y para el momento en que mi cultivo alcance el máximo potencial productivo, puede que yo ya no pueda surtir esa demanda. Ahora, para el caso de arándano, lo que nosotros recomendaríamos es, sobre todo, proyectarse a la exportación y poder asegurarme yo un espacio en el mercado de exportación, negociando ya acuerdos de entrega y de venta. Esto es una posibilidad, y no sé si ustedes tengan conocimiento, actualmente el gremio que representa a los agricultores y, bueno, a los productores de arándano y exportadores de aquí en Ecuador es FEPEXA. FEPEXA establece en realidad algunos ya contratos para la exportación, sobre todo a Estados Unidos, que es nuestro mayor comprador. Entonces, una opción, aprovechando las condiciones climáticas que tenemos en Ecuador y que nos pueden hacer ya un, un productor importante de esta valla, aprovechando estas condiciones, se pueden negociar ya, establecer acuerdos de entrega para exportar a través de FEPEXA sobre todo. Entonces, de esa forma yo puedo asegurarme ya un espacio, pero la idea es proyectarse a la exportación. Y Inge, Gustavo, no sé si es que tal vez usted quisiera acotar algo respecto a esto. Y muy amable, Vane.
estimados compañeros, como se había hablado en un inicio, el comportamiento errático de los precios de los productos agrícolas en el mercado son definitivamente el comportamiento común. La ventaja, como habíamos mencionado, es que la demanda es creciente y es constante, y eso a nosotros nos da una seguridad muy alta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hablando desde el plano subjetivo respecto a la apreciación de cómo se está desarrollando el tema de la implantación de los cultivos. Claro, esto tenemos un boom, por llamarlo así, una expansión rápida, tanto de datos, de productores, de publicidad que se refiere a este cultivo. Sin embargo, cabe indicar que varios de los spots publicitarios y demás se centran en una parte muy específica del proceso productivo, porque detrás de esto existe la intencionalidad de comercializar productos específicos para una fase del proceso de cultivo. Por ejemplo, productos fitosanitarios, plantas, turba para los sustratos, fertilizantes y demás. Entonces, eso un poco hace ruido respecto a la apreciación que tienen los productores, porque claro, si bien es cierto, digamos, eh, hay reuniones con comunidades de productores, el interés es muy alto, pero poniéndole en proporción, de cada 100 agricultores que demuestran un interés positivo en establecer el cultivo por diversos factores, culturales, económicos, sociales, etcétera, realmente menos de uno llega realmente a establecer el cultivo ya de una manera permanente. Entonces, la potencialidad es grande. Estoy hablando en promedio, ¿no? Entonces, el asunto es que 300 hectáreas cultivadas a nivel nacional es poco. Entonces, tenemos todavía un gap en ese mercado por cubrir. Todavía no está cubierto. Tanto es así que Perú, el principal productor en Sudamérica, y acuérdense de esto que es importante, no hay competencia para los países sudamericanos cuando los países productores norteamericanos están en invierno. Entonces, en el peor de los casos, que el mercado esté copado, que eso es poco probable en estos momentos, de aquí una perspectiva de aquí a 10 años es que esta tendencia continúe de esta manera, existiendo un gap, una brecha que no puede ser cubierta aún, ¿sí? Pero supongamos que esa brecha se cubre de aquí a 15 años, que no es lo más probable. Aún nos queda a los países sudamericanos de esa ventana que no pueden producir los países nórdicos, norteamericanos. Entonces, para nosotros esa es una ventaja muy fundamental. Entonces, por cualquiera de las vías que nosotros realicemos el análisis eh, praxeológico respecto a cómo decido si establecer o no el cultivo, finalmente es una decisión que va a tener y va a rendir sus frutos. Tanto es así que les digo, hay personas en este medio que se dedican a promocionar el cultivo y a enganchar a gente a que se dedica a la producción porque tienen contratos ya firmados para cubrir un volumen mensual que no llegan a cubrir en su totalidad por la falta de productores. Entonces, hay una suerte de personas que se dedican a hacer reuniones, a asesorar para que la gente se decida y de hecho establezcan los cultivos. Finalmente, con estos cierros, si me permiten, Alejo y Vane, em, el curso está enfocado, el curso que les está ofreciendo la empresa Ñengui está enfocado en cuestiones prácticas, basadas en la experiencia de productores que finalmente es el conocimiento que se quiere trasladar. Aquí se necesita saber en realidad cuánto es lo que debo invertir, pero si no llego a cubrir ese nivel mínimo de inversión, ¿qué estrategias yo puedo adoptar para lograr establecer inicialmente un cultivo que me permita obtener una renta que sea reinvertida y potencie todo el rendimiento financiero y, por supuesto, el rendimiento productivo de las plantas que estamos cultivando? Entonces, en ese sentido, todo el curso está diseñado por etapas fenológicas, por cada fase del proceso, con los tips y los errores principales para no caer como productores nuevos. Les doy así un abreboca. Es algo que Alejandro y Vanessa manejan
súper bien. El tema de plantas. El tema de plantas es un rubro que consume dentro de la estructura de costos, es uno de los más importantes. Pagar, y por ahí había una pregunta dentro de la zona de comentarios de esta plataforma, pagar 10 12 dólares por una planta de 9 12 meses de una variedad de Bilox y Emerald, que ya, digamos, el tema de los royalty es libre, ¿no? em, versus plantas, por ejemplo, de origen de cultivo meristemático. Ahí la relación, por ejemplo, si yo pago de 10 a 12 dólares una planta de un vivero comercial normal, común, una planta proveniente a partir de cultivo meristemático está saliendo por 3 4 dólares. Entonces ahí ya tenemos un ahorro, entre comillas, de 3 4 veces. Eso multipliquen por el número de plantas por hectáreas y por el número de hectáreas que van a establecer y ya tienen una estrategia para abaratar costos. Por ejemplo, entonces es una serie, un conjunto de estrategias que se han diseñado en función de las características de los productores que permitan establecer los cultivos y hacer frente a todos los desafíos que se van presentando en todo emprendimiento, pero que finalmente, y esto recalco como punto central, a diferencia de la mayoría de productos agrícolas, el arándano tiene un precio estable y tiene una demanda creciente, y ese crecimiento es continuo, y eso no siempre sucede. Entonces, eso es, estimados colegas, compañeros, agradezco su atención. Muchísimas gracias, ingeniero Jarrín. Primero, que me da muchísimo gusto que siga siendo mi maestro ahora en nuestra empresa. Muchísimas gracias, ingeniera Bisuete, también compañera mía. Te agradezco bastante. Bueno, espero que haya sido enriquecedor este webinar para los presentes. Les quiero agradecer muchísimo a las personas que se han dado cita y ser parte de este evento. Me parece muy importante seguir desarrollando este tipo de webinars porque aunque son cortitos, son concretos y nos enseñan muchísimo, son muy valiosos y son una ventana que nos permite ver cómo está el contexto, en nuestro caso, en el acervo agrícola, cómo está el contexto de la producción, en este caso del cultivo de arándanos, que en el Ecuador ha estado evolucionando favorablemente, al igual que nuestros hermanos peruanos, etcétera. Estoy con dos dispositivos porque como estoy también transmitiendo en redes sociales, pues un poco se cruzan por ahí el tema de sistemas. Quiero aterrizar un poco en términos de nuestro curso. Nuestro curso es, como decía el ingeniero Jardín, es un curso bastante práctico. Este curso tiene algunas particularidades que no lo vamos a encontrar en otro tipo de ofertas. Este es un curso 100% centrado en costos de producción. Sí, lo hemos llamado costos de producción del cultivo de arándanos, son estrategias para la rentabilidad. En este sentido, me gustaría, a ver, perdón, estoy compartiéndoles algo erróneo ahí. Me gustaría indicarles brevemente, les hemos compartido por el chat de aquí del Zoom el brochure de nuestro curso. Este curso va dirigido a agricultores, a técnicos, a emprendedores, profesionales y estudiantes. En realidad es un curso que parte de lo básico hasta algo, podríamos decir, intermedio, pero fácil de comprender, a cargo de la ingeniera Bisuete. Ella ha dominado o domina el cultivo desde sus prácticas preprofesionales antes de ser ahora ingeniera, entonces es algo que ella maneja muy bien. En cuanto a temarios, son 5 módulos, partiendo desde la introducción al cultivo de arándano. Ahí estaremos abordando temas en cuanto a la situación, el contexto del cultivo, los requerimientos climáticos, las variedades más rentables, la ingeniería detrás del proceso, todo lo que tiene que ver con el manejo agronómico, cosecha, post cosecha. Y en el siguiente módulo, ya partiendo de esta estructura, digamos, de producción,
partimos ya a entender las estructuras de costos de producción dividido en dos grupos grandes que nos permite entender cuánto nos cuesta invertir, cuánto nos cuesta tenerlo operativo y con esta visión poder pasar al tercer módulo que tiene que ver con el cálculo de la rentabilidad del cultivo. Luego, la optimización de costos, es decir, ir ubicando en qué parte de la ingeniería de proceso yo puedo ahorrarme un poco de dinero en algún proceso que puedo hacer con alguna otra alternativa a las convencionales. Y finalmente, estaremos abordando aspectos que se relacionan con la comercialización y la exportación y todo lo que está detrás del mercadeo del cultivo de arándano, especialmente a nivel local y de pronto un poco a nivel de exportaciones, manejándolo de forma básica, digamos, para tener una comprensión general de lo que tiene que ver con la exportación del cultivo. Como ven, nuestra instructora es la ingeniera Vanessa Bisuete, quien hoy estuvo de panelista. Eh, y de manera general, este curso estaría iniciando este 26 de agosto y terminando el 23 de septiembre del 2025 en jornadas de martes y jueves. Son 9 sesiones, 100% virtuales. Eñengui es una empresa de actividad 100% online. Tenemos una plataforma LMS operativa. Todos los estudiantes tendrán la posibilidad de acceder a una plataforma o un aula virtual, digamos, en donde podrán obtener un montón de recursos y materiales complementarios, como son plantillas de cálculo, manuales de cultivo, de pronto, infografías, un poco más aterrizando en algunas cosas complementarias a la producción, pero especialmente enfocadas en la parte de costos. Esto estará disponible en un aula virtual que el estudiante podrá disfrutar de por vida y ahí incluso tendrá las grabaciones de las clases en el caso de que no pudiera asistir. El horario es de 19 a 21 horas hora de Ecuador y en los requisitos es el 70% de la asistencia a las sesiones virtuales y en el caso de que por alguna razón no pudieran, pues esto se tomará en cuenta también con las visualizaciones en plataforma. Se va a ejecutar un mini proyecto final que tiene que ver con el tema, ¿no? Costos de producción. La ingeniera les va a estar guiando pasito a pasito, que va a ser muy sencillo para generar una evidencia del trabajo. Y el puntaje mínimo de aprobación será de 7 sobre 10 con la evaluación final que existe en la plataforma. Ahora, en términos de beneficios, este curso cuenta con dos modalidades de certificación. Hablamos de una certificación otorgada por Eñengui, que es una empresa de beneficio e interés colectivo, la cual represento y fundé, junto con mis compañeras y colaboradoras. Y esta empresa, que pertenece también a un holding de otras empresas como Agroapoyo Sociedad Anónima, Natonar Sociedades Simplificadas, Grupo Mancheno Narváez, etcétera. Somos quienes otorgaríamos el primer certificado avalado por 40 horas académicas por un valor de 24,99. Y la segunda opción, que es una certificación avalada por las mismas dos empresas, Eñengui y Natonar, que son startups relacionadas a la educación y al análisis agrícola. Y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Pichincha. Esta certificación tiene un peso mayor, digamos, por el contexto que tiene que ver con el Colegio de Ingenieros. Para este fin, por el desarrollo de este webinar también, les ofrecemos un 10% de descuento corporativo a personas que formen grupos de 2 o más miembros. Y a partir de esto, pues nosotros contamos actualmente con dos métodos de pago, que es transferencia interbancaria y a través también de pagos en línea a través de PayPal, que se puede pues acceder a través de enlace, contactándose pues a este número de contacto. Para más información, asimismo, pueden contactarnos al mismo número. Tenemos a algunos agentes detrás que nos ayudan a responder y les enviamos pues información más detallada de lo que ustedes necesiten conocer al respecto de
de nuestro curso. Asimismo, informarles que más adelante vamos a estar desarrollando otros cursos que se mantengan pendientes. De hecho, estamos en proceso de lanzar algunos cursos que tienen que ver con normativa técnica para laboratorios, como manejo de HPLCs, como sistemas de certificaciones, certificaciones orgánicas para productos o cultivos varios. Estamos a punto de lanzar también un curso de manejo y cuidado para equinos, nutrición también de caballos. Entonces, constantemente nosotros estaremos pues, lanzando nuestra oferta de capacitación online en educación continua. Eso sería todo. Yo quiero reiterarles mi agradecimiento y también recordarles que en el chat está fijado un mensaje con un forums para que se puedan ustedes registrar la asistencia en este webinar y nosotros poder otorgarles de forma gratuita un certificado de asistencia por habernos acompañado el día de hoy. Sin más, no sé, Vane, si de pronto quisieras dar algunas palabras de cierre, a André también. Eh, bueno, empezaría yo. Les agradezco mucho a todos y a todas las asistentes que han estado el día de hoy aquí. En realidad, para nosotros es importante la divulgación de este tipo de información que es valiosa, no solamente con el objetivo de capacitar a productores, ¿no? Sino también de que, bueno, de cierta forma poder contribuir al desarrollo de la economía local de nuestro país. Nosotros sabemos que las condiciones del agro, sobre todo en la Sierra Ecuatoriana, suelen llegar a ser muy precarias, entonces también es el objetivo que se puedan adoptar nuevas tecnologías, nuevos cultivos que generen una buena rentabilidad para los productores. Entonces, nada más que reiterarles mi agradecimiento por estar aquí. Gracias por sus preguntas, gracias por su participación. Muchas gracias, Inge Gustavo, por su presencia. Gracias, Alejo, Andrea, Alejita, quienes son los organizadores detrás de este evento. No tendría nada más que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vane. De nuevo, mi agradecimiento para todos. Ñengui tiene problema, investiga, aprende, divulga. Para nosotros es un gusto haber estado con ustedes la noche de hoy. Cualquier duda, nos pueden escribir a través de nuestro contacto y pues les deseo una linda noche a nombre de todos quienes hacemos posible nuestra empresa. Muchas gracias. Gracias también. Gracias. Gracias.